2017. Se lleva a cabo la edición número 65 de la reunión del Club Bilderberg. 130 participantes de 21 países se citaron en Chantilly, Virginia, Estados Unidos. Asistieron la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, el presidente de Goldman Sachs, Jens Stoltenberg, como secretario general de la OTAN, José Manuel Durão Barroso, actual chairman de Goldman Sachs International, el diplomático Henry Kissinger, el director de Asuntos Exteriores de The Financial Times, Gideon Rachman, David S. Cohen, exdirector de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, Lawrence A. Summers, presidente emérito de la Universidad de Harvard, H.R. McMaster, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, el consejero delegado del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, Tian Kai-kui, embajador chino en Estados Unidos, Werner Baumann, dirigente de Bayer Agency, Paul M. Achleitner, representante del Deutsche Bank Agency, David I. McKay, presidente y CEO del Royal Bank of Canada, Sunny Minton Meadows, editor jefe de The Economist, entre otros. La prensa, como cada año, no tuvo pase de invitación. Variopinto grupo con capital y poder en sí mismo como interés final. Se dice que concentra o reúne a quienes realmente dirigen el mundo. Los personajes antes mencionados, como cada año, en junio de 2017, se sentaron en la mesa con puntos muy claros en la mente. Trump en la Casa Blanca, relaciones transatlánticas, dirección de la Unión Europea, guerra de la información, Rusia en el orden internacional, motivo del auge del, entre comillas, populismo y proliferación nuclear. ¿Qué surgió de esas discusiones? ¿Cuánto peso tiene? ¿Cuánta influencia ejerce este grupo merecedor de todos los misticismos? Club Bilderberg, ¿quién es y qué rige el tablero? Pongamos el punto en la I. El Club Bilderberg fue fundado en mayo de 1954 bajo la idea del político y consejero polaco Joseph Ratzinger. Asistieron el príncipe neerlandés Bernardo, David Rockefeller, quien financió la reunión, y también entre los asistentes estuvo el primer ministro belga Paul von Zeeland. La organización tomó el nombre Bilderberg del hotel neerlandés donde se ejecutó la primera reunión. Hoy siempre, la conferencia Bilderberg es una reunión anual entre reyes, presidentes y directores de multinacionales, ministros, periodistas y líderes de comunicación. Un rasgo característico de este club: la única condición de asistencia, además de la invitación, claro está, es nunca revelar el ponente de las ideas propuestas u opiniones esgrimidas en las reuniones. Sumamos otras peculiaridades sobre su logística y funcionamiento. Los gastos que producen llevar a cabo estas reuniones son financiados por participantes del club por suscripción privada, y los demás gastos de hospedajes corren por cuenta del país anfitrión. Para que el propósito del Club Bilderberg tenga buenos resultados, de cada país debía de asistir 2 participantes, uno progresista y el otro conservador. Han destacado ciertos participantes de la realeza: la reina Beatriz de Holanda, 1997 al 2000, el príncipe Bernardo de Holanda, 1954 y 1975, Carlos de Inglaterra, príncipe de Gales, Reino Unido, en 1986, el rey de España Juan Carlos I en 2004, el príncipe Felipe de Bélgica en 2007, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, Reino Unido, en 1965. En 1967, Sofía de Grecia, reina consorte de España, 2008-2010. Como estamos acostumbrados a hacer en este espacio, preciso es profundizar, a ello vamos. Nos acompaña en esta oportunidad Diego Sequera, investigador, analista venezolano, además columnista de Misión Verdad. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido, un placer tenerte. Ratzinger, su fundador, dijo una vez: hacer un nudo alrededor de la política o de la línea política entre Europa y Estados Unidos en oposición al comunismo y a Rusia. Y según el escritor y analista Daniel Stulin, el propósito es crear una élite blanca de Europa y de Norteamérica con el simple objetivo de hacer mucho más poderosos a estos que integran el Club Bilderberg, es decir, hacer que tengan más poder de lo que individualmente tiene cada uno de ellos. Correcto. ¿Esa línea se mantiene, Diego?
Bueno, como estamos diciendo, hasta cierto punto no se mantiene porque ya están empezando a cooptar figuras que no son de la élite blanca, sino que ya son, o sea, no este año 2018 que yo sepa, pero el 2017, 2016 invitaron a empresarios chinos y en esta oportunidad se han invitado a varias personas que manejan capital en Turquía, por ejemplo. Okay. Entonces, digamos que de alguna manera sí mantiene la concepción elitista, más sin embargo ya la pigmentación del color no es tan relevante como antes, como quizás sí probablemente fue concebido, probablemente no fue así, fue concebido durante el contexto del marco de la guerra, de los primeros años de la Guerra Fría, de los 40, final de los 40, principios de los 50. ¿Cómo nace y con qué objetivo este club? Bueno, el Club Bilderberg nace originalmente, digamos, eso es, con el propósito de reorganizar el mundo atlantista, capitalista y demás, pero es una iniciativa en parte de la corona holandesa. En parte, bueno, como ya sí, el objetivo público de organizarse entre ellos, que es semipúblico, y luego están algunos privados, como por ejemplo blanquear a varias figuras de la corona holandesa, que también son aliados británicos, entre otros, de su pasado nazi, de sus deudas con Nuremberg, y absorberlos, digamos, a la nueva batalla que ideológicamente se vivió de otra manera, porque al fin y al cabo entre los Estados Unidos y los nazis, por lo menos en materia ideológica, no habían contradicciones tan dramáticas, ¿no? Porque sobre todo quienes financiaron la Segunda Guerra Mundial. Y entre ellos, por ejemplo, los hermanos Dulles, en particular Alan Foster Dulles, luego uno de los fundadores de la CIA, se encargó proactivamente de que los grandes capitalistas alemanes que apoyaron al Partido Nacional Socialista en la guerra recuperaran esos capitales y se pusieran, digamos, para la cosa en este nuevo orden atlantista que tiene una síntesis muy clara en el multilateralismo, en cierta visión liberal de la economía y de la política, y que finalmente sintetiza sí los deseos de una élite, pero no son, digamos, aquí es donde podemos poner una controversia en realidad, si es que ellos en realidad son los que representan esa última escala del poder. O sea, ¿no es verdad que sean los dueños del mundo? No, no es verdad que sean los dueños del mundo. Podríamos considerar a los gestores, los conserjes del poder, pero por encima de ellos están los verdaderos dueños del mundo, los dueños de los bancos, las verdaderas familias que tienen 200, 300 años siendo los dueños del mundo y de la banca, que mandan a toda esta gente, que sí, que tiene la fama, el reconocimiento y también, también la matriz de que son la gente más poderosa y más adinerada del mundo, pero no lo son, sino que son sencillamente los gestores, los aguantadores, de los verdaderos dueños, y en eso podemos considerar familias. Claro, la Rothschild y la Rockefeller son las más famosas, pero también están los Warburg, los Morgan Chase, está los Baruch, que son familias que tienen tanto poder que no les interesa ni ser visibles ni siquiera salen en los índices financieros de un banco, sino que sencillamente ellos son los dueños del índice completo. Entonces, esta gente los representa y les gestiona también su poder corporativo, de que se sintetizan corporaciones y demás, y, digamos, sí, consolida ese sentido común de cuál es la élite que debería dirigir, digamos, el mundo. ¿Qué cosas se hablan en ese seno, en ese club tan selecto? Lo vamos a conversar contigo, Diego, después de hacer una pausa. Ya venimos para seguir poniendo el punto en la I. Por algunos políticos, banqueros, miembros de la realeza, dueños de los principales medios de comunicación o personales financieras del mundo, quienes han participado en anteriores reuniones del grupo previa invitación. Para que tengamos una idea de las personalidades, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en 2010, el exsecretario de Defensa del país estadounidense Donald Rumsfeld, el irlandés Peter Sutherland y el 10º presidente del Banco Mundial, Paul Wolowitz. Club Bilderberg, nos preguntamos, ¿quién y qué rige el tablero? Para ello seguimos conversando con Diego Sequeira, analista e investigador venezolano, además columnista de emisionverdad.org.be, portal de investigación. Diego, te decía antes de ir a la pausa que también nos interesa saber qué cosas se deciden en el seno de este selecto club. ¿De qué se habla allí? Bueno, tú sabes que hay un programa, ellos publican además, digamos, un programa, una agenda en la que dicen cuáles son los temas que van a tratar y de alguna forma también sugieren venden cómo es que lo van a tratar. Sí. Entonces tienes el problema, en esta última edición de junio de 2018, si mal no recuerdo, están, por ejemplo, las elecciones de mediano plazo en los Estados Unidos, el problema del populismo, el problema de la inmigración, y no me acuerdo cuál, hay como 2 o 3 más, también siempre meten ahí, colean el tema del tema ambiental y el tema del mundo posverdad, este año, que esa es la diferencia sustancial respecto a años anteriores. La posverdad. El temita de la posverdad, que bueno, que eso también da por sí solo para muchas cosas, porque justamente en el Bilderberg está, o sea, un gran ejemplo de eso es que el tipo que es director a la vez de Bloomberg y de The Economist es una figura prominente en el grupo Bilderberg y forma parte de su comité ejecutivo.
Eso ya te describe en realidad el papel que tienen que jugar, por ejemplo, los medios, los grandes medios pesados en este tipo de reuniones y cuál es su función en torno a las decisiones que se toman aquí. Sobre todo eso, en cómo las vendes hacia afuera. Pero aquí hay que remontarse un poquito a la historia para poder entender qué es lo que está pasando, porque el orden Bilderberg está un poquito en crisis en este momento. ¿Por qué? Un poco porque la emergencia, por un lado, del populismo, del llamado populismo, que es como ahorita la nueva bestia negra de las élites, y de un personaje como Donald Trump, pone un poco en juego ese orden. Porque ese orden fue concebido originalmente en los 40, los finales de la guerra, 47, 48, o sea que es el modelo que usan luego la corona holandesa y demás para crearlo, pero el concepto viene de James Burnham, que era un trotskista, antiestalinista, que terminó siendo con un gringo del nuevo orden mundial, pues un tipo convencido de esa estructura y con el deber ser de eso. Entonces, a partir de ese modelo de qué tipo de élite debe gobernar es que se adopta tanto, porque además él también forma un mismo grupo de trotskistas donde está Sidney Hook y donde está James Wisner, que son los que le dan la moldura liberal a la CIA. O sea, la CIA es un producto más o menos trosco y de hecho, de alguna manera también, el Bilderberg es una internacional basada en la internacional socialista o la cuarta, la de los troscos, pero aplicada a los ricos de alguna manera. Es la internacional de los ricos de alguna manera, solo que ya vimos que no son los ricos directamente los dueños lo que se representan, sino a sus propios delegados, ¿no? Sí. Pero ese mundo debió haber sido gobernado por una élite, una oligarquía tecnocrática y liberal, que se adapta, que en el nuevo periodo de globalización debería ser aquella en la que se van disolviendo cada vez más las fronteras, en la que el poder estatal es un problema, el poder del Estado-nación es como tal un problema y debe disolverse y adaptarse a las nuevas exigencias al capital. La política no es un asunto de desigualdad o de discusión en materia económica o bienestar, sino que sencillamente se va por la política de la identidad, los estudios de género, los estudios LGBT, los estudios raciales, los estudios postcoloniales, todos, digamos, adoptados y asépticos para eso, porque mucho de lo que enuncian las izquierdas actualmente, sin darse cuenta, están reproduciendo los patrones de la identity politics de la misma manera que Hillary Clinton y demás, pero todo eso, digamos, se nutre del mismo sustrato, la misma fuente. Claro. Eso es lo que está en problema. ¿Por qué? Porque emergió primero un tipo con una no política exterior para los Estados Unidos, aunque a veces obedezca al asunto doméstico, pero que en el mundo, en la política exterior, que es lo que más le importa a la élite, es una política de fuck you bitch, básicamente. Hablas de Donald Trump. Hablo de Trump y hablo de la gente alrededor de Trump, básicamente, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, nosotros somos los gringos, somos los número uno y la Unión Europea me sabe. O sea, ¿Trump ha puesto en apuro la lógica del Club Bilderberg? Por dos razones. Una es esta, digamos, que él está apostando porque le interesa más ganarse anotar unos cuantos goles en la política doméstica y compromete el orden comercial que se plantea a partir del Bilderberg y la multilateralidad del Bilderberg, pero además también, siendo quien es una persona muy torpe, muy bestia, y afortunadamente él dice lo indecible, como recuerda Alistair Crooks, que quizás es el gran analista, uno de los grandes pensadores de este nuevo orden que se está emergiendo, que él dice que el gran atributo de Trump en este momento es que dice lo indecible, pone ese orden en evidencia, lo pone en crisis además, e inmediatamente eso está apuntando a cómo se ejecuta ese orden en el terreno, y para poder entender cómo se ejecuta ese orden en el terreno tiene que seguir dónde pone plata George Soros. La ONGización de los conflictos, de nuevo la disolución de los estados nacionales, el problema del populismo, porque el populismo no tiene una definición ideológica concreta, pero choca contra el modo de hacer política, entre comillas, que hacen estas mismas élites, que están además ordenadas bajo ese consenso que con Obama y con la Hillary, además agarró una fuerza muy sustancial en relación al fracaso neoconservador anterior de los Bush. Entonces tuvimos 8 años de consolidación de este poder blando, de esa creación de sentido común que se puso en crisis automáticamente en las elecciones presidenciales del 2016. Pero si queremos entender para dónde va eso, podemos entender que por ejemplo, dentro del Club Bilderberg hay varios fondos de inversiones, cuyo nombre exacto no recuerdo ahorita, pero todos están vinculados con el financiamiento logístico y publicitario del Daesh en Siria. Estamos hablando de cómo se llevó eso en 2015, 2016, pero ¿cuál es el factor? Además, el factor que se nos está olvidando, aún más importante, que complica el Club Bilderberg: Rusia. Rusia y el nuevo orden emergente, porque además Rusia, de acuerdo al catecismo creado por Burnham, siempre va a estar obligado a ser el enemigo necesario, no importa el contexto. Por eso estamos en este mundo post-ideológico, donde te sacan una mezcla muy extraña, un arroz con mango de macartismo y de otras cosas, que no es más que un simulacro para poder mantener viva la noción de un enemigo y de una amenaza para los valores occidentales y para la economía del mercado y para la democracia representativa. O sea, es completamente un orden internacional paralelo.
Y que bueno, hay que preguntarse qué tan paralelo es, porque ponte a ver, o sea, por ejemplo, la conspiranoia te dice que uno de los grandes objetivos del Club Bilderberg es la reducción poblacional a 500 millones de seres humanos para el año tal. Entonces tú dices, ajá, ¿cómo hacen eso? Pero pilla, esto no es conspiranoia. Acuérdate lo decía Gore Vidal. Gore decía, yo no soy un teórico de la conspiración, yo soy un analista de la conspiración, porque la conspiración existe. Claro. Y no es que una conspiración, es que sencillamente el poder se organiza de forma en que sea potable seguir existiendo de una manera y que, bueno, y la vida humana no cuesta nada de todas maneras. En ese sentido, tú ves, cuando tienes más o menos alrededor de 100 millones de personas a nivel del globo desplazadas por la guerra, por el refugiado económico, por problemas ambientales, sin derechos, que son refugiados de alguna forma o de otra, tú estás hablando de una población que no tiene derechos y que estás reduciendo y que por lo tanto además la llevas a que se normalice como mano de obra esclava. Eso no es reducción poblacional. O sea, sí estamos viviendo ese orden, no es paralelo. Sin embargo, lo que pasa en este momento y lo que pasa en un tiempo para acá, y Venezuela juega un papel importante en ese tipo de cosas, es que ese orden no pudo consolidarse y terminar de expandirse un tiempo para acá. Y ahora peor aún, porque primero, ante la reemergencia de Rusia, la multipolaridad, por un lado porque Rusia como centro dinámico de poder, pero luego la multipolaridad, donde involucra a los chinos, a los iraníes y demás, y un orden que, o sea, y además, bueno, este tipo de orden pone en cuestión, por ejemplo, el Estado de Israel, pone en cuestión los polos hegemónicos en distintas regiones. Ahora, Diego, una cuestión que encierra ciertos niveles de peligrosidad y hace que nos tengamos que preocupar es que el exsecretario de Estado de Estados Unidos y una de las figuras claves de este club, Henry Kissinger, ha dicho que aboga abiertamente por la creación de un ejército mercenario global para luchar contra los terroristas. Entonces, quiero preguntarte al respecto, o sea, ¿de qué va eso y qué peligros encierra? Bueno, eso ya, para eso específicamente, eso ya está ocurriendo. Estados Unidos está en 133 países, pero no está el ejército propiamente, sino las fuerzas especiales. Pero estamos hablando de un componente de fuerzas especiales que actualmente tiene 70.000 números, o sea, 70.000 soldados. Eso no es una fuerza especial, eso es un ejército por sí mismo. Claro. Y siempre ha sido un problema el quien centraliza el poder respecto a cómo opera y cómo actúa justamente estas fuerzas especiales. Esas fuerzas especiales, como te digo, han realizado tareas, las investigaciones de Nick Turse al respecto son muy descriptivas, pero siguen realizando tareas militares alrededor del mundo, pero no son exactamente un ejército soberano. Y a eso no le hemos agregado todavía a todas las grandes compañías de seguridad de mercenarios, como Academy de Eric Prince, muy amigo de Trump, que actualmente es el ejército de los Emiratos Árabes, básicamente un ejército mercenario. En Arabia Saudita también, en Siria, todo esto, Al-Qaeda son mercenarios también, solo que, bueno, o sea, por el estilo Bilderberg, digamos, son soldados por delegación. Supuestamente no representan ningún estado, ningún interés, sino el de ellos mismos, pero todos sabemos que no es así, que están subordinados a una agenda superior. Entonces, eso ya está ahí. Eso está en ejecución. Claro, y además acuérdate de algo, Kissinger es actualmente asesor de Trump también. Sí. Entonces, estos choques intraélites, porque Trump representa una élite, esta representa a otra, no son homogéneos, no son matemáticamente divididos, sino que además están entremezclados y se contradicen y a veces se alían dependiendo del objetivo. Un ejemplo de eso, la paz en Corea del Norte frente al pie de guerra contra Irán. O, digamos, por otro lado hablan de las tarifas y Estados Unidos primero, pero no han dejado de aplicársela a Nicaragua o a Venezuela en todo este periodo de tiempo. Entonces hay ese desorden, ese caos que ya no pueden controlarlo igual que antes, porque ese caos era algo que ellos podían administrar hasta cierto punto en el pasado. Hay cosas que ahora se les van de las manos. Se les van de las manos y hay una amenaza ahí y lo que está detrás es una amenaza de este tamaño porque tú tienes una disputa intraélite que obliga a esa élite a sobreproducir. Esa sobreproducción de por sí reduce digamos, la demanda en la calle de trabajo y demás y de bienes y finalmente acentúa la desigualdad. ¿Qué receta se está esperando a partir de algo así donde las élites están chocándose sin ver hacia abajo? En este caso, un colapso. Claro. Según el website del propio grupo Bilderberg, estos que vamos a enumerar a continuación serían a junio de 2018 algunos de los integrantes oficiales. Y queremos dar una especial atención por su gran influencia en los generadores de opinión pública o de formación de opinión pública y en la toma de decisiones de temas a escala mundial. Compartimos esto y venimos para tu comentario. Anne Applebaum, columnista del Washington Post. Audrey Azoulay, director general de la UNESCO. Ben Van Beurden, CEO de la Royal Dutch Shell plc. Borge Brend, presidente del Foro Económico Mundial. Stanley Fischer, representante del Banco de Israel. Hartmut Neven, director de ingeniería, y Eric E. Schmidt, presidente ejecutivo de Google Inc.
Craig G. Mundy, consejero principal del Consejo Delegado de Microsoft. Honora O'Neill, profesor emérito en filosofía de la Universidad de Cambridge. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Desde 2011, Henry de Castries es el encargado de que se organice esta reunión cada año. Teníamos, Diego, ya para finalizar, no se trata de cualquier gente, ¿no? No, se trata justamente de quienes representan ese orden globalista, multilateralista, liberaloide, porque tampoco hay, o sea, que representa, digamos, ese modelo de democracia, de bienestar y demás. Sin embargo, estamos claros de que el mundo no opera así y de que ellos están operando sobre formas muertas, es decir, ellos sencillamente son denominativamente así y supuestamente humanitariamente, porque recuerda que estos son además los gurúes de la intervención humanitaria. O sea, lo que ocurrió en Yugoslavia fue, te aseguro que en parte fue decidido en una reunión Bilderberg. El golpe de Estado en Venezuela, a mí no me sorprendía que tampoco haya sido tan decidido. O sea, eso no son cosas que además ha habido venezolanos que han participado del Club Bilderberg. Sí, bueno, Cisneros es uno que ha invitado, y si la memoria no me falla, creo que Lorenzo Mendoza también fue invitado alguna vez. Este año, que yo sepa, de los hispanos que repite invitación es Albert Rivera, que yo no entiendo para qué invitan a ese personaje para allá, pero bueno, ahí se lo llevan. Pero son quienes representan ese orden globalista, multilateral, que no es lo mismo que multipolar, es decir, que se apoya mucho en las instituciones, entre comillas, globales para gestionar justamente estas agendas de poder, la ONU, el Fondo Monetario, es decir, las instituciones del Bretton Woods como tal, pero lo usan nada más como pivote, porque los intereses son otros, pero el empaque es el que pretende mantenerse intacto, pero entre la bestialidad de Trump y la bestialidad de la realidad misma, eso está haciendo agua en este momento. Entonces sí, son personas con mucho poder, pero que en este momento se encuentran seriamente amenazadas. Qué interesante esto último que nos dices. Entonces está haciendo aguas el Club Bilderberg. Muchísimas gracias, Diego, por tus consideraciones. Hasta pronto. Como siempre, un placer tenerte. Diego Sequeira, investigador y analista venezolano. Corporaciones versus Estados-naciones. Allí el punto medular de cada reunión. Con esto seguimos. Es difícil reeducar a la gente que no ha sido educada en el nacionalismo. Es muy difícil convencerlos de que renuncien a parte de su soberanía en favor de una institución supranacional. Príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld, cofundador del Club Bilderberg. Filosofía y una práctica caducas, agotadas, que no se sostienen por sí solas. Eso encarnan estos representantes del poder, gurúes de intervenciones humanitarias, pero que no son, ojo con esto, el poder en sí mismo. Un club amenazado por la emergencia de la multipolaridad, incluso por la propia política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así pusimos el punto en la I.